Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que te presentaras. Presentate, cómo te llamas, lo que haces. Bueno, mi nombre es Andrés D'Angelo, soy analista de sistemas, aunque parezca raro, porque de los últimos 12 años de mi vida me he dedicado a estudiar el tema de las relaciones familiares, las relaciones de matrimonio y familia. Y a raíz de eso comenzamos a hacer algunas conferencias, charlas en colegios, en parroquias, en diversos lugares, acá en San Luis mismo. Y cada vez que terminábamos una charla nos decían ¿cuándo van a escribir un libro? Porque todo lo que decíamos en las charlas, todo lo que contábamos en las charlas, la gente se sentía muy identificada y entonces nos decían tienen que escribir un libro sobre lo que hablan, tienen que escribir un libro sobre lo que hablan. Bueno, tanto insistieron que finalmente escribí un libro que está aquí, que se llama Matrimonio fácil para tiempos difíciles, el secreto de ser feliz con el logro con el que te casaste. Lo curioso de El secreto de ser feliz con el logro que te casaste. Con el que te casaste, exactamente. Lo curioso. Lo curioso fue que este libro estaba pensado para un público femenino. Lo escribí yo completamente diciéndole cómo explicarle a la mujer cómo es el hombre desde el punto de vista masculino. Y resulta que los varones son los que se los roban a sus mujeres y se mueren de risa porque se identifican. Y entonces pasó a un público puramente masculino. Bueno, a raíz de eso fue que surgió todo este movimiento que estamos haciendo ahora, que es, nos estamos dedicando de lleno a esto, estamos cada vez más involucrados en este tema de matrimonio y la familia. Estamos en un proceso de crecimiento. Después de este libro vino otro más que está en este momento en prensa, que se llama Las 7 crisis conyugales. Y el subtítulo es ¿y cómo superarla sin matar a casi nadie? La idea es matar a la menor cantidad de gente posible. Pero bueno, siempre centrándonos en las diferencias entre hombre y mujer, siempre centrándonos en que la convivencia es difícil pero puede ser muy divertida, y centrándonos siempre en el humor, ¿no? O sea, buscando el costado humorístico de las relaciones conyugales. De hecho, tenemos un seminario que se llama se llama Matrimonio, una divina comedia. Matrimonio, una divina comedia es lo que contamos en el libro puesto en formato de seminario, es decir, un seminario, son tres charlas en las que se habla de las diferencias entre hombre y mujer, la sexualidad y la diferencia de temperamentos, cómo los temperamentos hacen que seamos personalidades diferentes, que nos atraemos. Y esa atracción, eso que al principio nos atrajo, ese misterio que tenía esa mujer que me atrajo al principio, después es lo que me vuelve loco durante la convivencia conyugal, ¿no? Porque habitualmente buscamos en el otro lo que me falta a mí, ¿no? Entonces, si yo soy una persona introvertida y veo a alguien extrovertido, me voy a sentir atraído por esa persona extrovertida, pero después esa persona extrovertida me va a querer arrastrar a todas las fiestas de la ciudad, y yo voy a estar podrido de no querer ir a fiestas porque soy un ogro, un misántropo ermitaño. Y entonces, bueno, esas diferencias puestas en juego forman lo que hacemos en el seminario, que es la presentación de los conflictos conyugales desde un punto de vista humorístico para identificarnos y después para sacar el mejor partido de las diferencias, ¿no? Para hacer un buen equipo dentro de la pareja. Pasa el matrimonio, se constituye la sociedad conyugal y después empiezan los conflictos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bien, habitualmente tenemos una dificultad y es que consideramos que el enamoramiento es el estado ideal del ser humano. Ahora, si yo viviera enamorado toda la vida e estuviera todo el tiempo pensando en mi esposa, por ejemplo, no podría estar haciendo esta entrevista. Si estuviera con la cabeza concentrada en mi esposa como estaba los primeros meses del enamoramiento. Y además hay una diferencia psicológica entre hombres y mujeres, que es que las mujeres se centran en los procesos. Bien, las mujeres les gustan los procesos y en cambio a los hombres les gusta el resultado. Bien, entonces el hombre, cuando consigue el resultado, que es conquistar a su mujer, se acabó. Y entonces
directamente piensa que puede tirarse a chanta y ya dejar de conquistarla, dejar de... Y la mujer necesita el proceso, la mujer necesita ese proceso de sentirse conquistada todos los días, necesita sentir ese hombre que la busca, que la quiere, que la cuida, ¿eh? Y los hombres dijimos, pero si ya hicimos el ridículo, nos vestimos de pingüino, hicimos todo lo que había que hacer, ¿eh? Y ya está, ya cumplimos con Dios, la patria y los santos evangelios, o sea, no hay que hacer más nada. Esa diferencia de percepción psicológica es fuente de muchísimos conflictos dentro del matrimonio. Entonces, justamente, el enamoramiento es un proceso que hay que atravesar para llegar a un amor maduro. Pero el problema es que ese amor maduro significa una cosa para los hombres y otra cosa completamente diferente para las mujeres. Entonces, la conciliación de esa diferencia es lo que hay que buscar y lo que tratamos de buscar siempre a través de los seminarios, de los libros, etc. ¿Cómo es el amor maduro, pero la diferencia entre hombres y mujeres? La diferencia principal es que, como dijimos, el hombre se centra en el objetivo, en el resultado. Él ya consiguió lo que quería, consiguió que la chica más bella del universo le prestara atención, consiguió casarse con ella y cree que ya cumplió con todo. Y entonces se deja estar. Por eso el libro tiene en la tapa un ogro y una princesa. Bien, porque detrás de todo príncipe azul hay un ogro durmiendo. Y entonces cuando se termina ese proceso de enamoramiento, que fue maravilloso, que aparte el hombre... En el proceso del enamoramiento, a la testosterona le pasa algo muy curioso. En la mujer sube y por eso la mujer se pone más coqueta, más seductora, tiene la voz más aterciopelada, tiene un montón de características sexuales masculinas, y al hombre le baja la testosterona y por eso se pone emocional, se pone atento. Bueno, sube la vasopresina también, que es la hormona que hace que nos enfoquemos en algo, y por eso la obsesión del enamoramiento. Y todo ese proceso es un proceso fisiológico y es un proceso de defensa de la naturaleza para que queramos hacer una relación a largo plazo. Si no, los hombres no querríamos nunca hacer una relación a largo plazo porque somos cobardes. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Conquistamos a la chica y los niveles de las hormonas vuelven a su estado natural. Entonces la chica vuelve a ser emocional, vuelve a ser necesitar que el hombre la busque, y el tipo está en su mejor momento, ya dio todo lo que tenía que dar. Y entonces por eso se estanca la relación. Y esa es la primer crisis conyugal. La crisis conyugal del fin de la luna de miel es cuando comienza la convivencia y empezamos a descubrir que no éramos tan maravillosos como parecíamos. La princesa se convierte en bruja, el príncipe se convierte en ogro y a partir de ahí tenemos que resolver esas diferencias. ¿Bien? ¿Cuáles son las 7 crisis de las que vos hablas? Ok, las crisis conyugales son las que hablan muchos psicólogos. Hay muchos estudios sobre las crisis conyugales. Yo agrego 2 crisis que no están en todos los estudios sobre las crisis conyugales. La primera crisis que yo considero es precisamente el enamoramiento. Bien, porque el enamoramiento, cómo nos comportemos durante el enamoramiento, va a determinar después cómo seamos en la vida de casados. Bien, entonces, si hacemos las cosas mal al principio, después vamos a tener muchas dificultades a lo largo de la vida de casados. La segunda crisis es el fin de la luna de miel. Como dije, es una crisis en la que pasamos de ser novios, de ese enamoramiento que todo el mundo que lo ve dice que es ridículo, hasta que le pasa, y pasamos a ser esposos. Y la convivencia diaria erosiona la relación y tenemos que reconstruir esa relación a partir de nuestras diferencias. La tercera crisis es el nacimiento de los hijos, en el que aparecen, nuestro rol de esposos solamente tiene que ser reemplazado por el de esposos y padres. Y generalmente la mujer tiene un rol instintivo hacia la maternidad, porque además compartió 9 meses de intimidad fisiológica con su bebé, en el que estuvieron intercambiando hormonas que forman vínculos y un montón de cosas, y a nosotros nos cae un peludo de regalo que no sabemos qué hacer con él, y entonces la vinculación emocional del padre es muy importante en esta primera etapa, y pasar del rol de solamente esposos al rol de padres.
Después tenemos la comezón del séptimo año. Muchos psicólogos... ¿Existe eso? Existe. ¿Sí? Muchos psicólogos... A ver, se hizo una película en 1965, la dirigió Billy Wilder, y a partir de ahí empezaron a elucubrar que había una crisis del séptimo año. La crisis del séptimo año en realidad es la última, o sea, es cuando realmente se arma la alianza conyugal para toda la vida. Si se supera esa crisis conyugal, se arma la alianza conyugal para toda la vida y funciona el matrimonio después el resto del tiempo bastante bien. Digamos, como el último momento de extrañar la soltería. Y por eso muchas veces es relacionado con la infidelidad. Por eso la película era con Marilyn Monroe, la de la escena que se le vuela la falda a Marilyn Monroe. Hay estudios que han determinado que entre el cuarto y el séptimo año de matrimonio es donde suceden la mayor cantidad de los divorcios en todo el mundo. O sea, no es algo propio de los Estados Unidos, sino que es en todo el mundo. Entonces, sí, hay una crisis del séptimo año, que además muchas veces se confunde con la siguiente crisis, que es la crisis de la mediana edad. La diferencia es que la crisis de la comezón del séptimo año es una crisis normativa de la pareja, ¿bien? O sea, es una crisis normal que aparece en todas las parejas, pero es de la pareja. Y después la crisis de la mediana edad, cuando el tonto, el varón, sale a comprarse la moto o sale a hacer running. ¿Mediana edad qué sería en estos tiempos? Los 45 y los 65 años habitualmente. ¿Bien? La crisis de la mediana edad es la siguiente, que a veces se confunde o se mezcla, porque nos casamos tarde, entonces muchas veces se mezcla la crisis de la mediana edad con la crisis de la comezón del séptimo año, y ahí es donde empiezan a haber muchos divorcios, ¿no? O sea, después está la crisis de el nido vacío, que es una crisis muy grave, donde realmente los hijos vuelan. Los hijos vuelan y nos dejan el nido vacío, nos dejan la sensación absoluta de vacío, porque juntos como pareja hemos dedicado todo ese tiempo, ya no nos necesitan, ya tienen su vida formada, y tenemos que reconstruir el rol de esposos. O sea, porque el rol de padres desaparece o pasa a segundo plano y vuelve a primer plano el rol de esposos. Y hay un montón de crisis de conflictos, de peleas, porque no se acostumbran de nuevo a estar tanto tiempo juntos, porque han ido en direcciones divergentes los intereses de cada uno. Entonces, bueno, muchas veces volver a encontrar la pareja es complicado. Me parece que se me escapó una, pero ya voy a recapitular. Y después la última crisis que yo agrego también es la crisis terminal del matrimonio, que es la viudez. Bien, todos comprendemos que la viudez viene después de una vida larga y feliz. ¿Qué pasa cuando no pasa eso? Cuando tenemos una crisis en el medio de un matrimonio joven, a muy temprana edad, tenemos la muerte de uno de los cónyuges. Nunca nadie habla de eso, porque le tenemos miedo a la muerte. Y entonces, preparar la crisis de la viudez es muy difícil, incluso cuando llega después de una vida larga y feliz, o sea, incluso después de haber vivido una muy buena vida conyugal. La crisis de la viudez es una crisis en la que se pierde el sentido de la vida incluso. Muchas veces vemos a las parejas que muere el esposo, pasan unos meses, muere la esposa, o al revés. Muere la esposa y pasan unos meses y muere el esposo, porque se pierde el sentido de la vida, uno se queda totalmente desorientado. Entonces, como nunca nos preparamos para esas crisis, lo que trato de hacer en este libro que está ahora en prensa es qué hay que hacer antes de las crisis para que no afecten al matrimonio, comprender que somos un equipo y que no es el matrimonio el que está en crisis, sino que es una crisis que nos afecta como matrimonio, pero que formando ese equipo en la cancha podemos sacarle el provecho, porque todas las crisis tienen... Hay un dicho que dice que la palabra crisis en griego o en chino, no pude encontrar nunca en ninguna de las dos, quiere decir al mismo tiempo problema y oportunidad. ¿Bien? Entonces, si las conocemos a las crisis de antemano, primero no nos van a asustar.
Y segundo, son la oportunidad para sacar el mejor partido del matrimonio. Entonces tenemos esa ventaja de conocerlas de antemano y no matar a casi nadie en el camino. Andrés, ¿a vos te dio resultado esto? Sí, por supuesto, llevamos 20 años de matrimonio. Sí. O sea, vos sos un fiel creyente de la monogamia, porque en este momento es como que los medios, las redes, estudios que se dan a conocer, dicen es como que es el fin de los tiempos de la monogamia, la mujer no es para la monogamia. ¿Qué crees vos al respecto? Bueno, la verdad es que el matrimonio es lo mejor que vamos a hacer en la vida. Es nuestra obra más imperecedera. Primero, sobrevivimos a través de nuestros hijos. En segundo lugar, el mejor lugar para criar a los hijos es en la relación estable de sus padres biológicos. ¿Bien? El mejor lugar para criar a los hijos es en la relación estable de sus padres biológicos. Los primeros damnificados por el divorcio no son los cónyuges, son los hijos. Entonces, yo soy un fiel creyente del matrimonio. Nosotros empezamos a estudiar esto a raíz de que, como nos casamos tarde, yo me casé con 30 años y nos agarraron dos crisis juntas. La crisis de la conversión del séptimo año y la crisis de la mediana edad nos agarraron, digamos, en simultáneo, y yo la amaba, esa petiza, para toda la vida, le había prometido amor para toda la vida, y me di cuenta que no estaba cumpliendo. Y entonces dije, no puede ser, tenemos que ver la forma de resolver esto. Entonces, el libro es testimonial, o sea, está escrito con sangre. Biográfico, es autobiográfico, ¿no? O sea, se vive, esas crisis, generalmente es como que los seres humanos, digamos, el divorcio sería como una vía fácil y rápida a esto, en vez de enfrentarlo y tratar de solucionarlo. Eso es una muy buena pregunta. Eso de creer que el divorcio es fácil es la ficción más grande que nos han contado. Actualmente se compara el estrés que se vive en el proceso del divorcio es similar al que se vive durante una enfermedad terminal de un ser querido. ¿Bien? Y nadie quiere eso para nadie, ¿no? Lamentablemente se nos ha hecho creer que el divorcio soluciona algo. Lo que hace el divorcio es sacar el problema de donde está, en el ámbito del hogar, y llevarlo a un ámbito mucho más amplio donde hay muchísimo más sufrimiento para todos los involucrados. Las crisis conyugales se pueden resolver y se tienen que resolver hacia adentro de la pareja. Hay algunas personas que les cuesta más, por cuestiones de crianza, por cuestiones de mala experiencia de sus propios padres, por cuestiones de afectividad inmadura, por muchísimas cuestiones, pero no hay nada de eso que no se pueda resolver o en consejería matrimonial o con el psicólogo. El problema es que eso exige cambios y los cambios son dolorosos. Pero una vez que se superan esas crisis, entonces evidentemente llegamos a una instancia mejor del matrimonio. Bien, cuando pasamos de la crisis de, por ejemplo, el nacimiento de los hijos y asumimos el rol de padres, y el padre encantado ayuda a la madre, y ahora voy a explicar por qué ayuda. Ayuda a la madre en la crianza de los hijos. Entonces, el matrimonio se revoluciona. Porque la mujer puede descansar, puede encontrar tiempo para sí misma, puede confiar en su esposo en que va a cuidar bien a los niños, puede hacer un montón de cosas que si está sola no lo puede hacer. ¿Y por qué digo ayudar? Porque, como dije hace un ratito, el rol materno es absolutamente instintivo. ¿Bien? Por más que una mujer estudie, está estudiado esto, por más que una mujer estudie para ser la mejor madre del universo, no hay nada que su naturaleza no le optimice. Te doy dos ejemplos. El primero es el reconocimiento facial. Una madre puede reconocer a su hijo
entre 100 hijos, entre 100 bebés diferentes del mismo tamaño, del mismo color, del mismo peso, exactamente iguales, lo va a reconocer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su cerebro se optimiza en el tálamo, se optimiza en la zona del cerebro donde está el reconocimiento facial, se optimiza para reconocer a su hijo. Una madre reconoce el llanto de su hijo, el tono del llanto de su hijo y qué necesita instantáneamente. Los hombres no tenemos ese superpoder. Es un superpoder, es una maravilla eso de la naturaleza. Y entonces los hombres tenemos que ayudar a nuestras esposas en el rol en la crianza, ¿bien? Pero somos nada más que auxiliares de segunda, ¿bien? Porque realmente el cerebro de la mujer se configura para la maternidad de un modo que es increíblemente maravilloso, y empieza con la implantación del embrión en el útero. ¿Bien? Empieza a alargar la gonadotrofina coriónica humana, empieza a alargar la prolactina, empieza a generar un vínculo, y oxitocina. Toneladas de oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Y entonces, esa ventaja que tienen las madres, nosotros no la tenemos. Entonces, cuando empezamos por ejemplo, a jugar con nuestros hijos, a volver y hacernos cargo, volver del trabajo y volver desesperados a agarrar a nuestro hijo y a cantarle, a jugar con él, a hablarle, etcétera, etcétera. Nuestro hijo tiene un conocimiento intrauterino de nuestra voz. ¿Bien? Los varones le hablamos a nuestra esposa durante el embarazo y nuestro hijo ya reconoce nuestra voz. Entonces nuestra voz la tranquiliza igual que la voz de la madre. Andrés, lo que me hablaste de oxitocina me hizo acordar también del tema sexual. Sí. El tema sexual, ¿cómo se mejora en el matrimonio? La mujer necesita por lo menos 10 contactos no sexuales por día para sentirse amada. ¿Bien? Y los hombres que somos de soluciones fáciles creemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. A ver, llegás a tu casa, primero, antes que saludar a tus hijos, abraza a tu mujer, decile cuánto la querés. El abrazo tiene que durar entre 7 y 10 segundos para que se liberen las endorfinas dentro de la mujer. Son muchos pasos que van haciendo que la mujer se sienta amada. Cuando tu mujer venga a hablar, después hay otro capítulo dedicado al diálogo, cuando tu mujer te venga a hablar, no trates de resolverle todos los problemas como el bombero que crees que sos, porque te va a matar. O sea, es muy probable que quiera asesinarte. Escuchá, para eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. Escuchala hablar, escuchá todo lo que te diga, no le digas nada y vas a ver que al final de la charla ella va a decir gracias mi amor y no dijiste absolutamente ni una palabra. Entonces todas esas cosas que son de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, los hombres no las comprendemos. Las que son especialistas en relaciones habitualmente son las mujeres. Entonces cuando ellas nos guían y nos orientan sobre cómo tenemos que tratarlas, entonces estamos mucho más predispuestos a este diálogo de ida y vuelta. Bien, pero es difícil. Entonces hay que trabajarlo. Y ese trabajo lleva varios años hasta que se logra esa buena sincronía en el matrimonio. Gracias por todo lo que nos has enseñado.